bienvenidos y bienvenidas a todos aquí en Somos Christians, en este espacio donde pues formamos parte del grupo de Thomas Merton y estamos estudiando a Thomas Merton. Entonces hoy tenemos el placer de que José Antonio Vázquez Mosquera está con nosotros, a acompañarnos a compartir un poquito de su sabiduría mertoniana, que tiene mucha y que pues es un gran personaje y conocedor de Merton. Él es filólogo semítico y es consejero de formación. Ha sido monje cisterciense por 16 años y actualmente es superior en el centro de la Escuela del Barrio del Pilar y dirige la Escuela de Monacato Laico. Esto, bueno, pues es su trabajo personal, contemporáneo, y José Antonio, espero que nos puedas compartir un poquito más acerca de ti y, bueno, pues sobre todo de tu conocimiento de Merton, que hoy estamos aquí muy entusiasmados por escucharte y pues te hemos escuchado en otras grabaciones de Merton también muy brillantes y, bueno, pues muchas gracias de estar con nosotros hoy. Pues muchas gracias, muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí. Yo no sé, creo que tenemos seguramente muchas cosas en común. Yo no soy un gran experto en Merton, o sea que seguro que entre todos me vais a como aportar muchas cosas, porque lo que soy es un amante de Merton y una persona a la que Merton le ha ayudado mucho. En mi vida monástica a mí me ha ayudado mucho Merton a entender muchas cosas, a ponerle palabras, a profundizar. Pero vamos, Merton es un mar sin fondo, digamos, y claro, no me atrevería yo a decir que soy experto en absoluto en Merton, cuando además aquí en España tenemos grandes expertos también y expertas. Y, pero bueno, yo os voy a compartir, ya os digo, seguramente muchas cosas ya las conocéis, porque también compartimos este amor a Merton, ¿no? Pero bueno, pues os voy a compartir un poco mi visión y encantado luego de que compartáis, corrijáis, matizáis todo lo que consideréis. Entonces, si os parece, yo había pensado que hiciéramos como primer momento, muy poquito, de un minuto o dos, que hiciéramos una pequeña contemplación, que nos colocáramos un poco para escuchar a Merton desde nuestro centro, si os parece. Había pensado que leyéramos un pequeño texto que nos permita como, bueno, colocarnos quizá en el punto de vista que me gustaría como traer hoy y que además es una poesía que a Merton le, bueno, le tocó, ¿no? Y que uno de sus libros precisamente se llama así, ¿eh? Los hombres no son islas, en función de esta poesía, de este poeta inglés, ¿no? Entonces os voy a compartir el texto, ¿vale? Lo voy a leer y si os parece nos damos 2 minutos así para interiorizarlo. Es de John Donne, el poeta inglés del siglo XVII, y dice así. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.
Pues os invito a que vayamos volviendo y así nos vayamos un poco preparando para irnos encontrando con Merton, con esta figura, con este mensaje y con esta bendición que ha sido para muchas personas, ¿no? Encontrarse con Merton. Bueno, imagino que muchas y muchos de vosotros conocéis su vida, conocéis su obra, pero bueno, me parece que si vamos a hablar de Merton tenemos un poco de conocer, puesto que la obra no se puede separar de la vida. En el caso de Merton están totalmente imbricadas y para entender un poco su obra hay que conocer su vida, ¿no? Como sabéis, él nace en el sur de Francia, es hijo de una familia. Ah, ¿me pedís si puedo agrandar? Pues creo que Sí, no. a ver, dentro ¿Se de ve tu pequeña? no se ve la presentación completa. Si Ah, pues espera, pudieras espera un segundo, vamos a ampliar. hacer otra Ah, cosa. perfecto, Voy a ver perfecto. si... Es que os he puesto el PowerPoint y a lo mejor hay que poner el PDF. A ver, No, el PowerPoint está bien, nada más que al abrirlo necesitas ampliar la pantalla. Ajá. lo que pasa es que no sé cómo hacer eso, pero bueno. Espera, voy a ver si haciendo esto que se me ocurre. A ver. Ujú. Porque si no, nosotros lo vemos muy pequeño y digo, sí se ve, pero se ve más Pero muy pequeño. pequeño, ¿no? Sí. Pues quería... Ahí, a ver. Quería compartir lo que es... Ahí, espera. Vale, voy a probar esto a ver si me decís si lo veis mejor. Ujú. Ah, está perfecto. Ahora sí ¿Sí? lo vemos muy bien. Perfecto. Vale, fenomenal. Vale, pues nada, os decía esto de que necesitamos, claro, conocer la vida de Merton para conocer realmente el sentido de su obra, el sentido de su experiencia, porque al fin y al cabo Merton no es un académico, no es un erudito, aunque sea una persona con mucha formación, sino que realmente es un artista de su propia experiencia, ¿no? Y alguien que nos transmite su propia experiencia. Y por lo tanto la dimensión existencial, la dimensión de su vida es importante, ¿no? Y os comentaba esto, que él nace, aunque nace de una familia, digamos, anglosajona, ¿no? Su madre es norteamericana, su padre de Nueva Zelanda, pero digamos de este ámbito de la cultura inglesa. Él nace en Francia, cerca de los Pirineos, y siempre sintió, como ya sabéis, bastante cercanía con España y con Cataluña en especial. Porque se sentía que de alguna manera era pues un poco catalán también, un poco español en ese sentido. De hecho, quien le conoce dice que podía expresarse con dificultad, pero se podía expresar en español. Aunque prefería hablar en inglés y generalmente hablaban en inglés los hablantes de español con él, pero si era necesario él podía defenderse en español. Ya sabéis que sus padres eran artistas, eran pintores. Él siempre habló de su padre con mucha cercanía, ¿no? Y de su madre lo que tiene son como recuerdos fragmentarios, puesto que va a morir a los 6 años. Cuando él tiene 6 años, su madre tiene un cáncer y fallece, ¿no? Y esto va a generar, y esto lo comenta él en sus diarios, pues una herida que podríamos llamar eso de abandono, de esta figura, ¿no? Que le hace sentir, o a veces podríamos pensar que le hace tener esa sensación de ser un extranjero en el mundo, de ser alguien que como que no está enraizado del todo, ¿no? Y va a ser la figura de su padre de alguna manera que le va a acompañar mucho más tiempo como el referente para él. De su madre lo que sí siempre se comenta, si recordáis, es que era una mujer que va dejando por escrito todas las pequeñas anécdotas que el jovencito Merton, ¿no? El niño Merton hacía, y esto va a quedar luego como una huella, de manera que Merton escribe diarios durante toda su vida y por eso sabemos muchas cosas de su vida interior, ¿no? También, bueno, ellos eran de religión anglicana, no es que fueran especialmente personas religiosas, aunque sí que personas de una gran sensibilidad,
él comenta en alguna ocasión que su madre sí había tenido como experiencias con los cuáqueros, que era de alguna manera una experiencia más personal y profunda de la espiritualidad que la religión anglicana que él va a conocer, que era pues una religiosidad más ética, bueno, más superficial, por lo menos lo que él conoció de niño, ¿no? Ya sabéis que su infancia va a ser una infancia de viajes, ¿eh? Tras la muerte de su madre, pues él va a ir con su padre a diferentes lugares, a Bermudas, pero sobre todo va a estar en Francia y en Inglaterra, y eso es lo que va a hacer que él de alguna forma se exprese en francés y en inglés y conozca como este universo del mundo francés y del mundo inglés. Si os acordáis, él un poco comenta lo mal que lo pasó en los institutos, sobre todo franceses. Él habla un poco, él sufrió una especie de bullying y de lo que ocurría allí, ¿no? Y también tiene allí el encuentro con una familia protestante que le va a dejar una huella en unas vacaciones que él tiene. Ya tiene como una primera, bueno, pues una huella de una familia que vive la espiritualidad pues con mucho compromiso, ¿no? Va a tener la desgracia nuevamente de que su padre fallece de un tumor cerebral, con lo cual imaginaros, bueno, es una infancia pues con muchísimos duelos, con muchísimas pérdidas. Y lo que os digo, le deja esta sensación un poco de ser como un extranjero en el mundo. Durante estos años él se va a educar en diferentes colegios ingleses. A los 18 años hace una visita que va a narrar porque le va a marcar mucho, que es la visita a Roma. La visita a Roma, él queda impresionado, va a visitar las iglesias bizantinas de Roma, recuerda los iconos de Roma. Él todavía aquí no es él tiene una vida, digamos, todavía de un adolescente pues muy desorientado, muy enfadado con el mundo, muy, digamos, autocentrado, que es lo que se va a reprochar después, que va a vivir una juventud muy autocentrada, de un joven que sus abuelos le pagan todo lo que necesita, tiene dinero, y entonces, bueno, pues se dedica un poco a una vida un poco desordenada, vamos a decir así. Va a pasar el verano con sus abuelos, Samuel y Martha Jenkins, el abuelo Pop, famoso, que él siempre va a hablar del abuelo Pop. Era un hombre, podríamos decir, es un empresario, un hombre serio, un hombre trabajador. De alguna manera lo describe como alguien con quien sentía cierta distancia emocional, pero que era un hombre, digamos que, pues, fuerte, ¿no? Capaz. Le va a transmitir el abuelo Pop bastantes prejuicios hacia el catolicismo, porque el abuelo Pop siente una especie de horror al papismo que él durante un tiempo va a asumir. De hecho, él cuenta en alguna ocasión que cuando veía un libro, claro, en esta época los libros católicos ponían el nihil ostat, ¿no? Es decir, una autoridad católica decía si se podía leer o no. Y él cuando veía esto decía, horror, los católicos, horror. Y le costó mucho acercarse al mundo católico por esta, bueno, pues por esta, digamos que visión de su familia, que era pues eso, más protestante, más liberal en este sentido, ¿no? Y de su abuela sí que la narra como una persona, era como la figura de apego, ¿no? Una figura cariñosa, una figura que para él va a ser, pues eso, esa figura de apego importante. Pero son figuras importantes en su vida. En 1933 va a ingresar en Cambridge. Ya digo, él en ese momento todavía no sabe muy bien ni el sentido de su vida, ni qué hacer, ni dónde orientarse. Entonces se va a dedicar en la universidad, más que a estudiar, pues a diferentes fiestas, alcohol, sexo, etcétera. Él estudia lo que podríamos llamar algo así como unas lenguas romances o humanidades, porque estudia italiano y francés en esta época. Pero sí nos va a comentar, quizá a lo mejor exageradamente, porque él va a tener luego una culpa enorme, ¿no? Porque después cuando se ha intentado, lo que yo conozco, no era para tanto. O sea, parece que él lo narra demasiado. Y aquí él lo que narra un episodio que, por cierto, no todo el mundo considera documentado, pero que para él le marcó absolutamente y por eso hay que narrarlo. Y es la idea de que tiene una serie de relaciones sexuales con una chica que se queda embarazada. Algunos de los biógrafos comentan que era una mujer que podía ejercer la prostitución incluso, pero esto no está para nada asegurado. Y un poco lo que se cuenta, pero que tampoco está totalmente documentado y nada, es un poco, bueno, un dato que hay ahí, es que esta mujer queda embarazada, pero no se lo comunica a Thomas Merton.
se lo comunica a Tom Bennett. Tom Bennett era como si fuera el gerente del abuelo Pop en Inglaterra, que era un poco el que estaba un poco vigilando que aquel joven un poco descarriado, pues no se descarriera del todo. Y esta mujer, según cuentan, se dirige a Tom Bennett y de alguna manera o bien ella le pide dinero o bien Tom Bennett dice, como se entienden en la universidad inglesa de esa época, imaginaros, un hijo así en estas condiciones podría ser la expulsión directamente de la universidad. Y entonces lo que hace, parece ser, es pagar. De alguna manera esto se tapa y esto, bueno, pues se le pone un velo. El caso es que Merton se terminará enterando de esto y entonces le va a generar un sentimiento de culpa tremendo. La sensación, una sensación de que no vale nada, de que ha llegado a lo peor, de que ha bajado a lo peor después de haber hecho esto, ¿no? Y probablemente toda esta situación es la que hace que él se traslade en el 35 a los Estados Unidos y ya va a vivir allí con sus abuelos maternos. Él va a decir que era una casa donde se sentía bien, pero que tampoco la sentía como su casa totalmente. No era su casa totalmente, ¿no? Allí va a estudiar en la Universidad de Columbia, que es una universidad, bueno, Cambridge ya sabéis, una universidad buenísima. La Universidad de Columbia también es una gran universidad. Y ahí digamos que él empieza, después de esta crisis tan grande que va a vivir con relación a esta situación del embarazo, todo eso, pues digamos que comienza como un momento de búsqueda con un gran despiste, pero a la vez como una gran sed de encontrar un sentido, de buscar, de salir de esa especie de sensación de degradación que sentía hacia sí mismo. Va a conocer a un profesor católico, Mark Van Doren, y será este hombre y un poco el universo de amigos y tal que están en torno a este hombre los que hacen que Merton comience a interesarse ya mucho más en serio por conocer la filosofía, la literatura, la poesía y de alguna manera también la búsqueda espiritual. Su tesis de máster de alguna manera refleja esta dirección en la que se va encaminando, que es una tesis sobre William Blake, este visionario y místico inglés, ¿no? Ya digo que esos años universitarios son unos años de búsqueda, son unos años de vacío espiritual, pero también de construcción de sí mismo, ¿no? en esa búsqueda. Uno de los autores que le influyó mucho en ese acercarse al catolicismo y ver que no era lo que el abuelo Pop había dicho, sino que era mucho más, es la lectura de Etienne Gilson. Etienne Gilson es un estudioso de la escolástica y de la Edad Media, uno de los mejores, que todavía hoy en día es una referencia, y él al estudiar a Etienne Gilson descubre pues la belleza de la espiritualidad de la Europa medieval y del catolicismo, ¿no? Y todo los estudios universitarios le hacen aprender latín, le hacen conocer griego, y entonces va a leer a San Agustín, va a leer a Santo Tomás, se va a introducir ya en el mundo católico, y también a nivel personal comienza también esa búsqueda. Entonces él comenta que va a las iglesias católicas de Nueva York, y ahí se siente impresionado por el silencio, por la liturgia, por aquella sensación de continuidad histórica que tiene la tradición católica. Y además tiene una serie de amigos católicos que le van ayudando a ir entendiendo y a ir de alguna manera encarnando esto que le está atrayendo cada vez más. Y tanto es así que en el 1938 se va a convertir al catolicismo. Se bautiza y en el 39 se confirma. Y a partir de ahí, de alguna manera, la experiencia espiritual y el compromiso con su fe católica se convierte en algo central en él. Comenzará a dar clases como profesor en San Buenaventura, en un colegio de los franciscanos, y con esta especie de... O sea, como veis, era un hombre como muy auténtico, es decir, cuando él se comprometía, pues era algo muy importante para él. Entonces, él está como diciendo cómo va a ser mi compromiso. Y de un momento determinado decide pedir el ingreso en la orden franciscana. De alguna manera vincularse a los franciscanos. Va a tener el tema de que al narrar su experiencia, al narrar su historia, de que tenía un hijo y tal, no reconocido y tal, probablemente el confesor que le escucha, pues, y un poco narrando su historia, porque dice, mira, este hombre no tiene como la estructura psicológica adecuada para una orden religiosa que tiene cierta necesidad de una estructura, ¿no? Y entonces le dice, mira, no, yo creo que no debes ser religioso, mejor que te cases, que te comprometas con tu fe, que la vivas, pero que no la vivas como religioso porque como que no le ve preparado para esto, ¿no? Esto es un nuevo
aldabonazo en su autoestima, una confirmación de que es un hombre de alguna manera que es un disoluto, digamos, y que no va a poder nunca como un compromiso más fuerte, ¿no? Más importante. En 1940 viaja a Cuba, había pedido ya esa solicitud y la solicitud se cursó. Viaja a Cuba y allí frente a la Virgen de la Caridad del Cobre tiene una experiencia donde él siente que está llamado a ser sacerdote y quiere dar como ese paso, ¿no? Pero ya os digo que la orden franciscana va a llegar un poco después la idea de que desestiman su candidatura. Y entonces esa fuerte sensación de devaluación que él va a tener, pues se confirma de algún modo. Pero en este ambiente de amigos católicos y tal, un compañero le hace hablar, le comenta los trapenses, que existen los trapenses. Y de alguna manera le viene a decir, bueno, los trapenses es una orden muy, muy extremista, muy rígida, pero de alguna manera se acepta a cualquiera. O sea, ya hay asesinos, era una leyenda, porque luego eso no era, pero era como una leyenda. Ahí hay gente que ha sido de todo y se va allí y de alguna manera, bueno, pues se redime, ¿no? Entonces, claro, él tenía una visión así súper dura hacia él, entonces para él es como que ve el cielo abierto, claro. Y entonces decide conocer, va a conocer en Kentucky, en el estado de Kentucky, la abadía trapense de Getsemaní, en el 41. Allí ya habla con el abad, lleno de temor y temblor, porque dice otro rechazo. Imaginaros el dolor que podría ser rechazado nuevamente, o sea, imagino que lo haría con mucho miedo, pero curiosamente el abad le dice que sí, que lo puede hacer, que puede intentar esto. Mientras, en agosto, él se va a trabajar con Catherine Dewey, que es una mujer que emprende una obra social, sobre todo con la población afroamericana, ¿no? Tiene una serie de pisos, tal. Ya sabéis que Merton siempre tuvo mucha sensibilidad contra la discriminación racial, ¿no? Y entonces él se compromete en el trabajo con ella, pero ya finalmente, en diciembre de ese mismo año, entra en Getsemaní y ya continuará, digamos, ya dentro de la orden. Va a hacer el proceso de cualquier monje cisterciense, ¿eh? Va a tener un noviciado. En ese noviciado, bueno, no lo habíamos comentado, él tiene un hermano que es 3 años menor, John Paul, que va a fallecer en un accidente de avión durante la Segunda Guerra Mundial. Y él también lo va a vivir. Es otra pérdida. O sea, imaginaros cuántas pérdidas tiene Merton. Y además, porque aunque han estado unidos siendo pequeños, él comenta que se le queda grabada una imagen de su hermano mirándole y él no le hacía caso. Como que no como pasa con los hermanos mayores, que los hermanos pequeños son un poco pesados. Y entonces se le queda siempre esta especie de dolor tan grande como de no haberle cuidado suficientemente a su hermano. Pero fijaros que se queda, porque ya había muerto el abuelo, se queda, digamos, en un, como es extranjero, ¿no? En el mundo. En el juniorado, ya sabéis que el juniorado le llamamos a la etapa donde el monje no ha hecho unos votos definitivos y se está formando. ¿Vale? Entonces, durante ese periodo, su abad, tiene un abad, Frederick Dunn, que es bastante favorable a él en los inicios. Tened en cuenta, hay que conocer un poco la orden trapense, sobre todo de esa época. La orden trapense es una orden anti-intelectual, donde cuando entras, yo por ejemplo cuando entré estaba haciendo el doctorado y a mí mi abad me dijo, tienes que dejar el doctorado, tienes que dejarlo todo, no puedes terminar el doctorado, cosa que en la mayoría de las órdenes están encantados, te dicen, pues haz el doctorado y tal. Bueno, pues él sin embargo con su abad tuvo la suerte de que le anima, o sea, el abad era un hombre yo creo que con una gran psicología, entonces se da cuenta de que tiene un escritor, tiene un artista, tiene un intelectual y entonces eso es un regalo que Dios ha mandado, entonces en vez de sofocarlo, tampoco dándole demasiadas ínfulas, pero le van a un poco a guiar y le van a permitir escribir. Él va a escribir poesías, va a escribir sobre todo textos que podríamos llamar agiográficos o teológicos, un poco en beneficio de la orden. Y bueno, durante ese tiempo yo creo que él se sintió bastante bien y en consonancia con este abad. Eso hace que en el 47 haga finalmente la profesión solemne, es decir, que ya se comprometa definitivamente con la orden. Y será un año después, en el 48, cuando publique el famoso libro La montaña de los 7 círculos, que se convierte en un bestseller, se convierte
O sea, de la noche, bueno, no sé si de la noche a la mañana, pero muy pronto se va a convertir en alguien súper conocido en los Estados Unidos. Porque de alguna manera conecta, él cuenta ahí su vida y cuenta todo su proceso. Y mucha gente de su generación, sobre todo hombres que han venido de la guerra, han vivido también cosas muy duras, sienten también un vacío existencial muy fuerte, van a verse reflejados. Y esto hará que se venda muchísimo y también que acudan novicios al monasterio. Él en la orden se le llama el Padre Luis. Entre los trapenses es el Padre Luis. Él en la vida civil es Thomas Merton, pero digamos que en la orden, porque él se puso el Luis de nombre, ¿no? Y fijaros el nombre del título. Ya se ven todas sus lecturas porque hace referencia a Dante. A Dante, la montaña de los 7 círculos, hace referencia a un poco a eso. Bueno, pues en este año el abad fallece y entonces se elige a don James Fox. Con don James Fox, es con quien él va a tener más problemas, vamos a decir así. Una relación muy peculiar porque a la vez el abad le valora mucho. No es una relación sencilla, es una relación tremendamente compleja. El propio abad le va a tener de confesor en ocasiones, y no solo eso, es que el propio abad, cuando deje de ser abad, se va a hacer ermitaño como Merton. Es decir, que hay claramente una influencia de las conversaciones y tal. Pero a la vez, el abad no va a ser capaz así como la anterior lo había sido, no es capaz como de encauzar las energías de Merton, que evidentemente tiene una energía en todas las direcciones, que de alguna manera la orden, él era un buen gestor, era un hombre como muy centrado en que el monasterio económicamente estuviera bien, que todo estuviera ordenado, tal. Y Merton, claro, todo eso va cada vez alejándose más de esa visión, digamos, burocrática o de vida ordenada de lo monástico. ¿Vale? Se va a ordenar sacerdote en el 49. El monacato no es una tradición clerical, pero en la Edad Media se va clericalizando de tal manera que la mayoría de los monjes de coro en esa época eran sacerdotes. Hoy en día no, hoy en día hay muy pocos sacerdotes porque realmente el monacato es algo laico. San Benito era un laico, no estaba ordenado, y la mayoría de los monjes, de los primeros monjes y monjas, no solo no estaban ordenados, sino que luchaban absolutamente para no ordenarse. Hay alguna anécdota de algún obispo, porque el monacato inicialmente es un movimiento de crítica a la iglesia constantiniana, o sea, es una crítica a esta iglesia que se está uniendo al poder. Entonces, mucha gente eso no lo ve y se van a los márgenes a vivir un cristianismo que ellos consideran más fiel al evangelio, ¿no? Y entonces no quieren muchos contactos ni quieren tener poder dentro de esa institución que cada vez ven más lejana. Entonces, pero a la vez entre el pueblo van teniendo mucho cariño, tienen mucha autoridad espiritual. Entonces, la institución dice, bueno, esta gente, una de dos, los expulsamos y entonces nos enfrentamos a algo que ya es demasiado, o los vamos a recuperar. Y entonces va a iniciarse una serie de autores más introducidos en la institución, van a empezar a hacer vidas de los monjes y tal, que es una manera de irlos integrando. Entonces se da alguna vez algún caso que algún monje se le ataba para ordenarle a la fuerza, porque él no quería. Entonces se le ordenaba a la fuerza y una vez que ya estaba ordenado, como que se sentía obligado de alguna manera a hacer lo que la institución le pedía, que era un poco de llevar una parroquia, llevar gente y tal, ¿no? Entonces, para que veáis que, bueno, ese era el espíritu original, ¿no? Bueno, ya os digo, en la época de Merton esto ha quedado olvidadísimo, es una orden totalmente clerical, todo el mundo que es monje de coro se ordena, y él también se ordena. De todas maneras, él, ya os digo que sí había sentido ese deseo de ser sacerdote, no es algo que tampoco que lo viviera como algo impuesto, Y es en esta época donde escribirá este libro, que yo es el que recomiendo, bueno, seguro que el que recomiendo por el que empecéis, aunque esta es la primera, digamos, escritura, que luego él la va a rehacer y la va a hacer una reedición mucho más madura, digamos, pero esto de Nuevas Semillas de Contemplación sería el libro que yo os recomiendo, si no conocéis a Merton, no os recomiendo que empecéis por la montaña de los 7 círculos, porque está ya muy alejada de la sensibilidad nuestra actual. Y además también es la época del converso Merton. Y entonces a veces, bueno, se le nota como un idealismo y una especie de... Bueno, llega a decir eso, como que Getsemaní es el centro de los Estados Unidos, el centro espiritual de los Estados Unidos y tal, que indica, pues eso, los furores del converso, ¿no? Recuerda un poco a Pablo y tal. Pero es verdad que yo, vamos,
Yo a todo el mundo, yo lo he leído, claro, pero la gente que veo que lo ha leído, a mí me gustó, pero claro, yo no fue lo primero que leí. Pero yo a la gente que se lo he pasado, a mucha gente le cuesta, mientras que Nuevas Semillas de Contemplación, creo que a todo el mundo que tiene un poquito de sensibilidad o que tiene interés, ya no hace falta ni siquiera que sea religioso, ¿eh? Por el interior humano, todo el mundo se siente enamorado de ese libro o por lo menos le toca algo, ¿no? Entonces yo os recomiendo empezar por ahí si no conocéis nada de Merton. Bien, y luego él va a ser maestro de juniores. Esto parecen cosas anecdóticas, pero quien conoce la vida monástica sabe que esto quiere decir que era valorado, es decir, no se hace maestro de juniores a cualquiera. Esto quiere decir que él era valorado en la comunidad, a la vez de que era criticado a veces por sus ideas, sobre todo más tarde, cuando él se mete más en un compromiso ético y tal, pero ya indica que él era una persona valorada, porque ya os digo, era un hombre. Yo he leído en alguna ocasión, no recuerdo a qué autor, una exageración me parece, ¿no? Pero dice, es un hombre que recibió una formación de príncipe del Renacimiento. Bueno, tanto como eso me parece mucho decir, ¿no? Pero bueno, que era un hombre muy formado, para lo que os digo, es una orden donde no hay intelectuales, la mayoría de la gente eran campesinos, o sea, gente campesina, y si se metía gente formada, normalmente se tenía que, de alguna manera, hacer campesino, por así decirlo, ¿no? No tenía. Eso con Merton después cambiará, ¿eh? O sea, Merton, una de las cosas que hizo, ha influido bastante en la orden, en el sentido de una de esas líneas es la valoración de los estudios, y ahora sí que la orden, ya desde hace muchos años, tiene gente muy formada y que ha hecho estudios sobre el monacato muy buenos, muy buenos, ¿eh? Pero eso se debe en gran medida a Merton, ¿eh? O en parte a la influencia de Merton. Igual que el recuperar la dimensión eremítica, que era impensable. La vida trapense es una vida extremadamente comunitaria hasta quizá sentirte abrumado por ello. Es decir, no os penséis que los monjes están mucho en su celda. Se hace todo junto, todo, todo, todo. Y más en la época de Merton, porque ni siquiera había una celda. Dormían todos juntos, con unas cortinitas separadas, pero dormían todos juntos. Imaginaros lo que puede ser eso, de ronquidos, etcétera, etcétera. Ernesto Cardenal, si habéis leído, os recomiendo también, si queréis leer sus memorias, porque él habla mucho de su relación con Merton, sabéis que él fue discípulo de Merton. Él cuenta, que a mí me hizo mucha gracia, que se duchaban una vez a la semana. Y entonces llevaban unos calzoncillos que eran como unos pequeños pantalones, ¿no? Estos calzoncillos largos, vamos. También porque no sé por qué, los monasterios suelen estar en sitios muy fríos. Bueno, pues llevaban estos pantalones y él cuenta, y imaginaros esto trabajando en el campo un montón de horas, es decir, sudando y sudando y sudando, sin ducharte. Él cuenta que al final de la semana se quitaban los calzoncillos y se quedaban de pie. O sea, tenían una costra de sudor que se podían quedar de pie. Luego hace una reflexión muy graciosa, pero bueno, dice, es que las órdenes franceses son muy guarras, porque los franceses son muy guarros. Bueno, esto por supuesto no habéis ni caso, pero bueno, a mí me recordaba, porque no sé por qué, los hispanos y los franceses tenemos cierta dificultad a veces hasta que nos adaptamos de convivencia. Es cuando unos monjes españoles van a monasterios franceses, hay como un primer momento de dificultad. Luego ya se genera mucho cariño, pero hay como una dificultad porque hay como ciertas diferencias en la manera de ser. Los españoles aparecen como agresivos, bueno, es que también lo somos un poco, ¿no? Pero como poco cuidadosos, ellos son mucho más. Y para los españoles les parecen hipócritas, que no dicen lo que sienten, que. Bueno, pero imaginaros lo que era aquella vida muy dura, muy, muy dura, y de extremada vida comunitaria. Y claro, él empezó a necesitar soledad cada vez más. Y esto iba totalmente en contra del espíritu de la orden, tal y como la entendían en ese momento. Bueno, pues ya digo, se hace maestro de juniores, o le hacen maestro de juniores. En el 51 se hace ciudadano norteamericano porque él tenía la ciudadanía inglesa. En el 53 publica El signo de Jonás, una especie de diario de su experiencia monástica. Y en el 55 Los hombres no son islas, ¿eh? Que de alguna manera va a tener mucho que ver con esta idea de la contemplación como relación, ¿eh? Como experiencia de relación, ¿no? Y luego ya se hace maestro de novicios. Maestro de novicios es el cargo más importante después del abad, ¿eh? Un monasterio cuida mucho que maestro de novicios, porque es claro, es lo fundamental para la continuidad de la comunidad, es muy importante tener un maestro de novicios adecuado. Casi todo el mundo que he escuchado que le tuvo de maestro le tiene mucho aprecio. O sea, creo que fue un estupendísimo maestro de novicios.
Y no he escuchado a nadie que se hubiera sentido mal. Era un hombre, parece ser que eso, tierno, que escuchaba, mm, pero a la vez se le veía consistente, sólido, que también eso es importante, ¿no? Y luego era un hombre que no andaba con cosas espiritualoides, hablaba de la vida. O sea, la espiritualidad es la vida. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo vives la vida? ¿No? Eso a algunos les sorprendía mucho porque decían, bueno, es un maestro de espiritualidad como el padre Luis. Y resulta que el padre Luis se ponía a hablar de la última noticia que había escuchado, o del presidente Kennedy, pero siempre había un sentido, una lectura en profundidad de aquel mensaje, ¿no? No era simplemente un cotilleo, no era eso. Igual que con Ernesto Cardenal hablaba de los poetas latinoamericanos. Él tenía un enorme cariño a Latinoamérica y veía en Latinoamérica como el futuro, como el lugar del futuro, ¿no? Vale, pues ahí ya os digo, ahí en el 57 recibe a Ernesto como postulante. Ernesto va a desarrollar como un problema psicosomático, vamos a decir así, y entonces le van a aconsejar que salga de la orden porque empieza a tener, bueno, como dificultades con el estilo de vida que se lleva allí, que ya os digo, en ese momento era muy, muy rígido. Y en cuanto no podías, o sea, tampoco se adaptaban demasiado. Es decir, si no te podías adaptar tú, la comunidad no se adaptaba a ti, entonces te invitaba a salir. Y las conversaciones que tiene con Merton a Ernesto le deja una marca muy importante, y sobre todo Ernesto nos comunica que ya Merton en esta época le habla de que es necesario un nuevo monacato. Él habla de una comunidad totalmente distinta a la que hay, una comunidad de artistas, de creativos en diálogo con la sociedad, que genere como una cultura alternativa, contemplativa, pero todo mucho más flexible, etcétera. Y le va a animar a Ernesto a crear una comunidad así. Sabéis que luego él crea una comunidad monástica en Solentiname, que luego se terminará deshaciendo por el tema de la revolución en Nicaragua, pero que, bueno, que se ve la huella de Merton y cuáles eran las ideas de Merton, las ideas monásticas de Merton ya en este momento. En el 18 de marzo del 58 tiene una experiencia mística, podemos decir, muy importante, que es la experiencia de Louisville, donde él ahí, podríamos decir, en medio de la calle comercial. Aquí en Madrid sería la calle Preciados, es decir, donde está el Corte Inglés, no sé qué, pues en medio de la muchedumbre, él tiene una experiencia de comunión con todos los demás, donde descubre la dignidad de todo ser, ¿no? Y siente que no hay separación. Y también dice, la separación de los monjes es mentira, este estilo de vida que tenemos, que nos creemos que tenemos que estar separados, eso es una ilusión, ¿eh? Va a decir, esto es la ilusión de la separación. Entonces, le va a marcar muchísimo. A Merton alguna vez le preguntaron cómo habían sido como su vida interior, ¿no? Y él comenta, dice, han sido como 40 años de desierto y una o dos o tres cosas así impactantes. La vida de oración suele ser una vida de espera. A mí me gusta mucho cómo la describe Simone Weil. Estar en la oración es estar a la espera. Y de vez en cuando algo hay, ¿no? Pero quien tiene una vida de oración donde todos son gustos y sabores y cosas estupendas, generalmente es hora de que empiece a profundizar en lo que es la vida de oración, ¿eh? Porque seguramente hay mucha proyección mental y protección contra la vida, donde uno se refugia en sus juegos mentales, ¿no? Porque la vida de oración es cada vez un vaciamiento y una presencia en la ausencia, ¿no? Cada vez mayor. Bueno, pues esta experiencia le va a marcar mucho, ¿no? Y, ya os digo, comienza a desarrollar este deseo de vida eremítica. La vida eremítica es una vida que está muy poco entendida. Nos parece que lo fundamental es como vivir solos, ¿eh? Y aislados, no tiene nada que ver. En realidad, el verdadero ermitaño es todo lo contrario. Es alguien que quiere llegar a la comunión universal con todo y con todos, con la naturaleza, y para eso tiene que ir como al centro más profundo. Mirad, nosotros, cuando yo estaba en la orden, ya había muchos ermitaños por influencia en parte de Merton. Cuando se hizo un estudio, para ver cómo era aquello, lo que se descubrió es que la inmensa mayoría eran personas que tenían dificultades con la vida comunitaria. No es que sean ermitaños de vocación, sino que, bueno, se había encontrado como esa solución, y ya está, totalmente respetable, pero no. Entonces, ¿qué rasgo tiene una ermitaña o un ermitaño? La hospitalidad. Lo que caracteriza a un ermitaño es que tiene la puerta abierta y tiene su tiempo disponible para quien llega allí, recibirlo, escucharlo. Eso es un ermitaño.
Yo conocí una ermitaña que estaba cerca del monasterio. Era una mujer que vivía en una roulotte y tú podías ir en cualquier momento y ella interrumpía lo que es para escucharte. A lo mejor una hora, o sea, tampoco te iba a dedicar todo, pero estaba una hora contigo, te invitaba. La puerta estaba abierta, es decir, cualquiera podía entrar, robarla. Ella vivía totalmente desprotegida, ¿no? A la intemperie, digamos. Eso es un ermitaño. Entonces, es todo lo contrario a una persona aislada y que es todo lo contrario. Es una persona que ama tanto que se desprotege frente a los demás. Se queda totalmente a la intemperie y en una búsqueda de una unión con todos en Dios, ¿no? Ya os digo que eso es lo que busca Merton. En realidad, Merton lo que busca es una profundización en la experiencia mucho mayor, ¿no? A la vida, o por lo menos siente que esa es la llamada que tiene, ¿no? Entonces va a pensar incluso irse a la Camáldula y a la Cartuja, que son órdenes eremíticas, pero de alguna manera eso no se le permite, ¿eh? O más o menos le van a decir que no se le va a permitir, porque ya es una figura conocida, ya os digo que se había hecho muy conocido con sus libros, y en ese momento se veía como una especie de escándalo que dejara la orden y tal, entonces se le aconseja como que no. O sea, curiosamente, a medida que aumenta su deseo de soledad, aumenta su sensibilidad hacia el mundo y hacia los problemas, sobre todo de los más violentados, de los más pequeños, ¿no? Es paralelo, ¿no? Y si en el 60 se le permite, ya se le construye una ermita y se le permite que la use temporalmente, por temporadas, ya en los 60 él empieza a escribir, bueno, ya un poco antes, pero ya está totalmente interesado en el tema de la paz, en el tema de la injusticia, en la discriminación racial, en los derechos, luego sigue implicando en el tema de la guerra de Vietnam, etc. Entonces, es muy curioso porque aquí se ve muy bien esta idea de que el verdadero ermitaño es alguien totalmente en comunión con toda la humanidad, ¿no? Y totalmente solidario de toda humanidad, ¿no? No es alguien que es que le cansan los demás y entonces se refugia, ¿no? Eso es una postura que puede ser respetable si alguien es la manera que tiene de vivir, pero eso no es el ermitaño en este sentido, ¿no? Bueno, pues a partir de esos años 60, cuando empieza a desarrollar toda esta voz, digamos, que critica a la guerra, que critica también a la política exterior norteamericana como política imperialista, va a criticar eso que va a hacer. ¿Quién sostiene esa política? Muchos católicos, muchos católicos. Con lo cual, muchos católicos le van a empezar a tener se van a enfadar mucho con él, van a decir que es comunista, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Que es comunista y va a tener mucha incomprensión por parte curiosamente, de sus propios hermanos, ¿no? De los propios católicos. Leí hace poco eso de un sacerdote jesuita que hablaba con él, era muy gracioso porque él decía: yo cuando empezaba con esas obsesiones que él tiene, que es el que él tenía de la paz y tal, yo decía, deja esas cosas, vamos a la espiritualidad, Entonces, no había entendido nada este hombre, había entendido muy poco de qué se trataba, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, comienza a tener en ese sentido problemas y también la propia orden empieza a censurarle. Es decir, le dice, no escribas de estas cosas porque todo eso genera muchos problemas. O sea, imaginaros hoy en día, pues ¿qué diría? Empezaría a criticar la política de la inmigración de Trump, empezaría a criticar la guerra, etcétera, que se está llevando. Pero claro, es que hay muchos católicos, incluso obispos, cercanos a Trump. Muchos otros no, muchos otros en absoluto, pero entonces se genera mucha tensión en las comunidades, ¿no? Y entonces le van a pedir que no escriba. Los temas sobre los que él se siente muy llamado a hablar es eso, la paz, sobre todo, la discriminación racial, son los años de los derechos civiles, ¿no? La política imperialista de los Estados Unidos y en ese sentido la guerra de Vietnam, ¿no? Sobre eso le van a pedir que no escriba. Y ya los últimos años, a partir del 66, es lo que podemos llamar vida eremítica y a la vez vida universal. Por lo que os digo, hay un padre del monacato, Evagrio Póntico, que cuando le preguntaron qué es un monje, él decía, un monje es alguien que se separa de todos para estar unido a todos. Y explica muy bien esta idea. Es decir, el eremita es el que quiere estar indefenso frente a todos y unido a todos, orando por todos, etcétera, ¿no? Entonces, él va ya a tener una vida eremítica mucho más... o sea, ya vive en la ermita, etcétera. ¿Qué pasa? Que allí va a recibir, de vez en cuando, se cuelan, y he leído como la anécdota de que le aparecieron 3 señoras
que eran lectoras de él y le tenían muchísimo, o sea, lo hicieron con todo el cariño, pero él se llevó un susto tremendo, porque saltaron la valla, él estaba como en una finca que había en el monasterio, allá alejado del monasterio, y aparecieron tres señoras allí en su ermita, y entonces él dijo, no, yo no puedo estar aquí, yo no puedo estar aquí porque esto en cualquier momento puede pasar, porque ya os digo, era una figura pública bastante conocida en ese momento. Él va a tener una enfermedad, en el año 66 va a curarse de esa enfermedad y entonces ahí conoce a una joven enfermera que es Margie Smith y sabéis que se produce un enamoramiento. Un enamoramiento que nosotros diríamos más platónico que otra cosa, pero que él vive como algo muy importante en su vida. Se enamoran, se comienzan a tener mucha comunicación por teléfono, por cartas, se ven de vez en cuando y él se llega a plantear dejar la orden y verse como un hombre en pareja. Se lo llega a replantear. Esto tiene mucha importancia seguramente en su trayectoria vital. Él, como habéis visto, tiene una herida muy profunda con su madre, tiene una herida con lo femenino profunda, es decir, él ha visto a las mujeres como objetos sexuales y todo esto le va a ayudar a encontrarse de verdad con una mujer, como compañera, como persona. O sea, le va a sanar esa herida patriarcal, machista, que él tiene, esta relación. Por eso él la va a vivir. Y además es que curiosamente en el año 58 él tiene un sueño con una figura femenina que es Hagia Sofía, es decir, la santa sabiduría, es una representación como del lado femenino de Dios, que ya está indicando que hay una evolución en él a encontrarse y a sanar lo femenino, que todos en una cultura patriarcal como la nuestra la tenemos herido, ¿no? Está como minusvalorado, herido. Entonces, para él le sirvió en gran medida, seguramente por supuesto, para un encuentro personal, o sea, no es que trabajara esto como si ella fuera un arquetipo, no, era una persona a la que quería muchísimo y a la que se planteó ir a vivir con ella. Y bueno, y en esto, los monasterios son, claro, son lugares muy pequeños, aunque son grandes para nosotros, pero en realidad son muy pequeños. Entonces, él llamaba por teléfono desde el monasterio. Seguramente, normalmente los monasterios tienen un teléfono común donde puedes llamar. Entonces, seguramente él llamaba desde ahí. Llamaba a su enamorada y claro, le decía cosas románticas. ¿Y qué pasa? Que un hermano lo escucha y entonces, claro, se escandaliza. Dice, aquí este hombre está diciéndole cosas muy bonitas y muy románticas a una señora. Y entonces se lo dice al abad, claro. Este abad con el que ya había tenido muchos problemas, el bueno de Merton, porque es el abad que le ha dicho que no escriba, etcétera. Bueno, incluso le habían pedido que se sometiera a un psicoanálisis, que por cierto lo dejó hecho polvo, el psicoanalista, porque le vino a decir que él necesitaba una ermita en medio de Broadway o algo así, con luces de colores para que todo el mundo es decir, le dijo que era un narcisista y demás, ¿no? Y no, o sea, hoy que conocemos mucho más lo que es el narcisismo, para nada, o sea, quiero decir, tendría rasgos como tenemos todos, ciertos rasgos, pero no es un narcisista en absoluto, vamos, no. Pero bueno, este hombre como que no sé, le hizo como una especie de terapia muy autoritaria, muy como a la de aquella época y a Merton no le ayudó para nada. Y empeoró todavía más las relaciones con su abad y tal, que era quien había sugerido esta posibilidad. Bueno, el caso es que el abad se entera, por supuesto se arma un escándalo tremendo, le dice que tiene que dejar inmediatamente esa relación. Él la va a dejar, pero no del todo, O sea, hasta unos meses antes de su muerte, él siguió teniendo contacto, escribiéndose y tal, con esta chica por lo que he leído de algunos amigos de él, etc. ¿Qué pasa? Que en el 68 el anterior abad dimite y tal, y surge un nuevo abad. Se va a producir en la comunidad digamos que un movimiento de un sector que quería que Merton fuera el abad, que querían que Merton pues sustituyera al abad y fuera él. Cuentan que Merton, como no quería en absoluto que le eligieran abad, que sería, bueno, es que Merton creo que hubiera sido no sé, a lo mejor hubiera sido un buen abad, pero le hubieran hecho mucho daño, yo creo, vamos, le hubieran quitado mucho de su búsqueda, porque claro, seguramente es muy difícil compaginar eso con las inquietudes profundas que él sentía, ¿no? Entonces cuentan que él, en un tablón de anuncios que tenía la abadía, de broma, pero en el fondo para evitar que nadie se le ocurriera, escribió, Tomás, padre Luis, si elegís al padre Luis como nuevo abad,
tendréis cerveza gratis todos los días. Bueno, una serie de cosas así muy alocadas, como para a cualquiera que se le hubiera ocurrido defender su candidatura, los otros le dijeran, pero no has visto que este hombre está loco, si está diciendo unas tonterías, para evitar cualquier tipo de posibilidad. Pero van a elegir a un discípulo de Merton, el padre Flavian Barnes, y esto a Merton le va a ayudar mucho, porque de alguna forma es como que la huella que Merton había ido sembrando por un monacato mucho más vuelto a los orígenes, menos centrado en la economía, en el orden, tal, que era lo que el anterior era hacer un gerente, ¿no? Pues de alguna manera se va a ir volviendo. Y entonces este nuevo abad entiende muy bien a Merton y le va a decir, bueno, pues vete buscando un sitio ya fuera del monasterio para tener tu ermita, pero ya viviendo fuera de la comunidad, ¿no? Y entonces comienza esa búsqueda de diferentes lugares y en medio de esto, bueno, va a ir a California, va a ir a Arizona, y le va a surgir la posibilidad de ir a Asia. Entonces, en Asia, también con la posibilidad de que a lo mejor es ahí en Asia donde pueda hacer la ermita. Ese viaje de Asia queda en el libro Diario de Asia, que os lo recomiendo, pero para mí sería una lectura, o sea, os recomendaría que leáis antes otros libros, y luego el último, el Diario de Asia. Es un libro, a mí me encanta, el Diario de Asia, porque es el Merton más maduro, el Merton, bueno, es como la esencia de toda su experiencia que da ahí, ¿no? Ahí se va a encontrar con el Dalai Lama. Ese encuentro es muy importante para Merton y para el Dalai Lama. El Dalai Lama dirá que Merton le ha hecho descubrir que hay una vida contemplativa en Occidente que ellos creían que no existía. Ellos decían, en Occidente no existe algo comparable a lo que tenemos en Tíbet, y al descubrir a Merton sí. Se encuentra con muchos rinpochés. Algunos rinpochés le dicen, es increíble que nos entendamos tan bien. Un americano gordito con cámara de fotos y un señor que lleva haciendo austeridades en el Tíbet, bueno, en la India, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un momento muy importante para ellos. Él tiene ahí una segunda experiencia mística en Sri Lanka, frente a un templo con estatuas de Buda, y es una experiencia donde ya de alguna manera pasa lo que llamaríamos la interespiritualidad, ¿no? Es como que descubre que todas las experiencias religiosas auténticas están en unidad y son expresión de lo mismo, ¿no? Y finalmente, que era por lo que hacía el viaje, va a la conferencia de los benedictinos y cistercienses que se reúnen con monjes budistas y tal, es una conferencia monástica, y ahí va a dar una conferencia que le piden que sea sobre el marxismo y la vida monástica, porque son los años del diálogo, y son los años de la escuela de lo que se llamaba el freudomarxismo, ¿no? De Marcuse, de Erich Fromm, todos estos. Y él escribe una conferencia que está muy bien, también, yo os la recomiendo, que está en el Diario de Asia, creo que está muy bien. Y al terminar esa conferencia, ya es la hora de comer o algo así, y entonces él dice, bueno, pues ya lo dejamos aquí, me voy a tomar una Coca-Cola o algo así, dice, y ahora voy a desaparecer. Es una frase que se va a quedar como frase profética, porque efectivamente el buen hombre va a su bungalow, se ducha, y al salir de la ducha toca un ventilador que estaba en una tensión tremendamente grande, que nadie se explica cómo podía tener esa tensión, y el tocar esto hace que bueno, le da una descarga terrible, y además, por desgracia, el ventilador se le cae encima. Con lo cual, hasta que le rescatan, esa electricidad está quemando su cuerpo, porque el abad de al lado, que era médico, lo escucha, y entonces escucha un pequeño grito y una caída y dice, le ha pasado algo a Merton. Pero la puerta está cerrada hasta que la tumban y tal. Parece ser que el primero que toca también le da una descarga, o sea, que aquello estaba súper fuerte, y finalmente, pues, cuando ya consiguen liberarlo, ha fallecido, por supuesto, estaba fallecido, ¿no? Pero es muy importante porque el final de la montaña de los 7 círculos termina precisamente, esto se leyó en su entierro, bueno, ahí os he dejado el texto, no lo voy a leer entero, luego como tendréis los apuntes lo podéis leer, pero fijaros cómo terminan. Dice, tu soledad producirá un inmenso fruto en las almas de los hombres a quienes nunca conocerás en esta tierra. Te conduciré a las cimas más altas de mi gozo. Morirás en mí, encontrarás todas las cosas en mi misericordia que te ha creado, para que seas el hermano de Dios y aprendas a conocer al Cristo de los hombres abrasados. Y efectivamente, él muere abrasado. Es como, bueno, a mí por lo menos siempre que lo leo me conmociona este texto.
Bueno, y ahí os dejo un poco las obras de él, ya lo conocéis. Generalmente se suele dividir en tres etapas. Esta primera que decimos agiográfica, teológica, que también está muy bien. O sea, a él no le gustaban muchas de esas obras de ese momento, pero hay otras que están bien. Ahí, ya digo, está en La montaña de los siete círculos, Las aguas de Siloé, es la historia del Cister. El ascenso a la verdad es un libro que os recomiendo, es sobre la espiritualidad de San Juan de la Cruz, y está muy bien. Por supuesto, Semillas de contemplación. Los hombres no son islas sería el que marca el paso a la siguiente etapa, que es la etapa social, que nos habla de una contemplación que termina siempre en el encuentro con el otro. No podemos encontrarnos con Dios sin encontrarnos con el otro. La etapa, por tanto, social y crítica, donde él va a ir escribiendo sobre una lectura contemplativa del mundo moderno. Cuestiones disputadas, comportamiento de titanes, una crítica a la tecnocracia, ahora que el Papa nos ha escrito contra la IA, ¿no? Bueno, pues él ya ha escrito de estas cosas. El hombre nuevo es un libro estupendo, donde hay un itinerario espiritual que es muy recomendable. Nuevas semillas de contemplación es una reedición, una reelaboración del libro anterior, mucho más maduro. Gandhi, la no violencia, conjeturas de un espectador culpable. Este libro es también muy importante porque normalmente la gente privilegiada, como es un norteamericano de la clase de Merton, no es consciente de que es responsable de que su privilegio es a costa de otros y de que ese simplemente ser un espectador es ser responsable también. No te hace libre. Merton es muy consciente de sus privilegios y de su responsabilidad. Esto aún hoy en día es muy difícil. Hay muchas personas que lo ignoran. Que ignoran, por ejemplo, que si eres blanco, tienes un privilegio frente a la gente que es negra. Y no tienes nada más que acompañar a una persona afroamericana que no tenga mucho dinero a un sitio que vas a ver como tiene muchas más dificultades que una persona que no lo es, etc. Bueno, pues Merton nos ayuda ahí a entender esto. Y luego la última etapa, esta etapa donde ya Merton tiene una experiencia universal. Y ahí tiene muchas obras, digamos, de su diálogo. Él dialoga con maestros, maestras de todas las tradiciones. Tiene sobre todo el Zen y el taoísmo, lo tenéis ahí. Y luego esta gran obra, que es el Diario de Asia, que yo os recomendaría que leyerais, digamos, después de haber leído alguna de las anteriores, ¿no? Porque sería como la esencia de su mensaje está ahí. Vale. Y si me permitís, os voy a dar así como unas pinceladas de lo que desde mi punto de vista es el mensaje de Merton, sobre todo desde esta perspectiva relacional, ¿no? Miraceles a mí me recuerda mucho, es como un predecesor del pensamiento, en cierta manera, de un pensamiento decolonial. Es decir, de un pensamiento que ha leído la modernidad en sus aspectos emancipatorios, con los que está de acuerdo, y en sus aspectos de dominación y de colonialidad que también existen. Y Merton sabe muy bien cómo distinguir estos dos aspectos, ¿no? Pero sobre todo, y él se va a plantear, ¿y cómo salir de esto, no? Es decir, de alguna manera ser contemplativo, hoy en día, nos diría Merton, es ser un lector crítico de la modernidad, pero no para condenarla totalmente, ni para asumirla totalmente, sino para hacer una lectura que rescate los elementos emancipatorios y, por otro lado, combata los elementos de dominación, de colonialidad y de muerte epistemológica de otras culturas que también han estado. Por eso él se va a abrir a todas las culturas. Y sobre todo lo que va a decir, si queremos un cambio, necesitamos cambiar en muchas cosas, pero si no hay un cambio en la base espiritual, no vamos a poder hacer nada. Mirad, aquí os he traído, para Merton la espiritualidad, como para muchos otros, ¿no? Ahí os he traído a Tamayo, un teólogo español, que nos habla de qué es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Porque muchas veces hemos entendido la espiritualidad como lo contrario a lo material, pero no es eso. La espiritualidad, nos dice Tamayo, es hacernos cargo con compasión y ternura de la realidad para transformarla de esclavitudes deshumanizadoras. Y hacerlo no desde los puños, no desde el triunfalismo, hacerlo porque la realidad se ha hecho cargo de nosotros, es decir, porque se nos ha dado valor gratuitamente, hemos sido amados gratuitamente y eso nos hace hacernos cargo de todo. Por lo tanto, la espiritualidad no es lo contrario del materialismo, lo es del egoísmo y de la injusticia, y por eso ese compromiso. La espiritualidad, incluso dicho por un filósofo ateo como Comte Sponville, es la dimensión más noble, más integral, más completa del ser humano, porque es la experiencia integral de la vida, dice Panikkar. Es saborear la vida en todas sus dimensiones. Si
si no transformamos la realidad desde esa experiencia que podríamos llamar la contemplación, la mística, se quedará siempre reduccionista. Por eso, Merton lo que quiere es llevarnos a la contemplación, pero no para que nos desentendamos del mundo, sino para hacernos verdadera vanguardia de transformación contemplativa de la realidad, que eso es un monje o una monja. Da igual que esté en un monasterio o no. Es decir, alguien que sabe hacer una lectura crítica, pero no apocalíptica en el sentido de machacar la realidad moderna, sino de saber discernir qué sí y qué no en la modernidad, ¿no? ¿Qué es la contemplación? Un despertar espiritual, es una experiencia más allá del pensamiento. El pensamiento hay que tenerlo, la reflexión crítica nos prepara a la contemplación, es el discernimiento, pero la contemplación trasciende esto, es una atención amorosa, silenciosa y receptiva, como sabéis. Esto supone un viaje del falso yo al verdadero yo, esto es muy de Merton. El falso yo es esta construcción social de las apariencias, el verdadero yo es cómo Dios nos conoce, cómo somos conocidos en Dios. Nunca es una evasión del mundo. Si la contemplación no te lleva a hacerte más responsable, más solidario y más compasivo, es una falsa contemplación, es una contemplación que diríamos casi demoníaca en el sentido de que divide. Eso es lo que quiere decir diablo, que divide, que nos fragmenta en vez de unir. Y luego es un don, no es algo, es decir, es algo gratuito, no es algo que tú te ganes con tu esfuerzo. Es algo que ha recibido todo el mundo. No es que sea un don en el sentido de que unos sí y otros no. Es algo que nos es dado a todos porque hemos sido amados gratuitamente. Para Merton, la presencia de Dios es lo que realmente puede cambiar a una persona, pero no solo a una persona, es que puede cambiar la sociedad. Solo, por tanto, yendo a la contemplación, podemos realmente hacer estos cambios que necesitamos, ¿no? Y por eso él dice, la clave en medio del caos actual, ya en esa época habla del caos, es ayudar a que los seres humanos se abran a la presencia. Y al abrirse, se unan a toda la realidad. Él habla de la danza general de la realidad. Solo desde la mente, es decir, solo desde la voluntad, solo desde la razón, solo desde el estudio, que todo eso es necesario, pero nunca va a ser un cambio en profundidad. Necesitamos todo a la vez. La acción sin contemplación es agitación. Quien intenta actuar y hacer cosas por los demás sin profundizar en sí mismo, sin llegar a ese punto virgen que dice él, ¿no? No tiene nada que dar a los demás. Lo que va a hacer es agitar y generar más caos. El comienzo del camino espiritual, por lo tanto, es primero darnos cuenta de esta alienación, de esta fragmentación en la que estamos, que nos hemos alejado de nuestro centro espiritual. Y él dice, tradicionalmente, ¿cómo se sale de esto? La palabra es soledad, pero soledad es una metáfora muy amplia. En primer lugar, le quiere decir, empezar a poner en cuestión todo. La fuga del mundo es, pone en cuestión el sistema para ver desde tu experiencia qué se sostiene y qué no, pero no te limites a decir lo que el ámbito social te diga, ¿no? El solitario es alguien que busca estar unificado, porque el solitario también es uno, es el que busca la unidad. Y busca no estar distraído, busca estar atento, por eso es la contemplación. Lo que busca es estar despierto cuando va a descubrir que la mayoría estamos bastante adormecidos porque seguimos las doctrinas y demás, ¿no? Pero además esto lo hace no desde el triunfalismo de yo soy el que... No, desde la pobreza, la vulnerabilidad, descubriendo lo frágil que somos, lo poquita cosa, y por eso tenemos que asentarnos en Dios, ¿no? Y cuidarnos unos a otros. Y que lo que nos une a todos es que somos vulnerables, no que somos héroes, ¿no? Por tanto, hay que atreverse a romper con esas imágenes que nos llevan a que nos autoexplotemos, dice Byung-Chul Han, ¿no? A estas imágenes que te dicen, si quieres tener éxito, tienes que seguir lo que te dicen, de tener dinero, de tener no sé qué, Hay que correr el riesgo de que te digan que eres un fracasado para el sistema. Y eso es estar en el desierto. Merton dirá que ya para ir al desierto, ya no es tanto que vayas a un lugar físicamente desierto, porque dice, ya la sociedad moderna ha invadido todo. Tú te vas al desierto y hay una botella de Coca-Cola en el desierto. Vas al Amazonas y hay una botella de Coca-Cola en el Amazonas. Dice, es que ya el desierto no es esto. El desierto es precisamente la soledad de las ciudades, la soledad de la modernidad, donde ahí tenemos que hacer este juego de aparecer como inservibles, de aparecer como fracasados, de aparecer como antisistema, vamos a decir, pero desde una actitud contemplativa, desde una actitud no violenta, desde una actitud
centrada en que todos se salven, ¿no? No desde una actitud violenta, agresiva, etc. Si aceptamos ese desierto, alcanzamos el paraíso. Es decir, si para estar en paz tengo que estar en un retiro de un mes, o sea, por supuesto que eso nos ayuda y es necesario, pero el final no es ese, el final es que puedas estar en la calle Louisville, o sea, en esa calle cuarta de Louisville, experimentando esa experiencia de comunión y sobre todo con los más frágiles, ¿no? Con los más dañados por la locura de la sociedad, ¿no? Y eso es alcanzar el paraíso. Y también la otra palabra es silencio. Para llegar a la contemplación necesitamos silencio. Y silencio es mucho más que callarse, que también es muy importante, ¿no? Erich Fromm decía que teníamos que prohibir la publicidad y todo el exceso de estímulos que tenemos es una agresión y una manera de fomentar la alienación, porque nos separa del centro. Claro, si estoy todo el rato en la superficie, ¿no? Entonces, el silencio es para volver al centro, para llegar a la contemplación, para vivir en el presente, para ser amor encarnado. Para eso necesito estar atento. Si no hay silencio, estoy alienado, estoy fragmentado. Ahora, si hay un excesivo silencio, es decir, si no puedo estar en el paraíso en medio de la calle cuarta, mi silencio puede que sea lo que me lleve a una experiencia pseudomística. Hay un chiste de un humorista español, Forges, donde un señor ha ido a un retiro de yoga y vuelve en Navidad, vuelve a su casa, entonces se pone en su casa haciendo un mudra y haciendo om, y entonces se ve a su señora que le dice: oye, fenomenal, pero estaría muy bien que te levantaras, me ayudaras, porque viene tu cuñado, viene tu madre, y hay que sacar los langostinos. Entonces, por supuesto que necesitamos hacer retiros y tal, pero el objetivo no es estar en un retiro perpetuo, sino poder ser transmisores de esto en medio de ese desierto que son las sociedades modernas. Y este centro le llama él Le Point Virgin, el punto virgen. Ese lugar, el núcleo más profundo del ser humano, que es lo primero que tenemos que intentar que la persona vuelva ahí a través de la contemplación. Es un lugar, dice él, que permanece intacto al ego, a las ilusiones y al pecado, donde la persona se encuentra directamente con Dios. ¿Vale? De alguna manera, si queremos saber qué es la experiencia del punto virgen, es leer la experiencia de Louisville, la experiencia de Louisville. Y sobre todo es descubrir a un Dios que nos ama incondicionalmente. Por eso os traigo este texto del signo de Jonás, donde Dios dice: siempre he cubierto a Jonás con mi sombra de misericordia y no conozco la crueldad. ¿Te has fijado en mí, Jonás, hijo mío? Y de alguna manera se describe a sí mismo este Dios, ¿no? Misericordia en la misericordia dentro de la misericordia. No hay más que misericordia en Dios. Rompe todas las ideas que la religiosidad natural tiene de un Dios que es un juez, que si eres bueno te da lo que quieres, si eres malo te castiga. Eso es religiosidad absolutamente humana, para nada religiosidad sobrenatural. Y es lo que se ve en la experiencia de Louisville, que como veis han puesto un panel conmemorativo, os lo tenéis ahí, donde él la describe así: en la esquina de la calle Cuarta, con Walnut, en medio del barrio comercial, de pronto me sentí abrumado al caer en la cuenta de que amaba a toda aquella gente, de que todos ellos eran míos y yo de ellos, de que no podíamos ser extraños unos de otros, aunque nos desconociéramos por completo. Fue como un despertar de un sueño de separación, de un falso aislamiento en un mundo especial, el mundo del monasterio, un mundo de renuncia y de supuesta santidad. Toda esa ilusión de una existencia santa separada es un sueño. Bueno, aquí os he dejado, para entender un poco más esta experiencia, creo que nos ayuda este teólogo, Antonio González, que él habla de dos maneras de vivir la espiritualidad de la retribución y la espiritualidad de la gracia. La espiritualidad de la retribución es aquella que dice: no eres valioso. La vida no es valiosa en sí, la vida es valiosa si haces algo con ella. Y entonces tienes que hacer algo, ganar un mérito, ganarte el valor. Si no, no tienes valor ninguno. Si haces el bien, además, Dios te va a compensar. Si no, no. Es lo que a veces llamamos la teología de la retribución, de la prosperidad, que está mucho en ciertos grupos evangélicos, pero también en el catolicismo, también se cuela. Y es esto: la familia que reza unida, permanece unida y la va a ir bien. Yo ahí siempre recuerdo lo que decía Tony de Melo. Si tú rezas y tu Dios viene en tu ayuda, es hora de que empieces ya a buscar el verdadero Dios.
Porque estás seguramente más con un ídolo al que rezas para protegerte del malestar. No, la espiritualidad de la gracia es otra cosa, tú ya eres valioso porque la vida es valiosa. No te tienes que dar un mérito, ni un esfuerzo, ni nada. Eres amado gratuitamente antes incluso de que existieras, lo dice la carta a los Efesios. Él nos amó antes de la creación del mundo, dice esa carta. Pero ¿cuál es el problema además de esta manera de ver el mundo? En la primera, es una manera de ver el mundo que termina diciendo, a los que le va mal es por su culpa. Y después dirá, las víctimas son culpables. Y por lo tanto no tengo que ocuparme de ellas, porque es que no han hecho lo que tenían que hacer. Sin embargo, yo, como soy una persona de orden que hace pues a mí me va bien, claro. Entonces te hace totalmente egoísta e insolidario. La espiritualidad de la gracia dice, las víctimas no son culpables, no podemos... O sea, todos son seres valiosos y muchas de ellas les va mal precisamente porque desde la mentalidad de la retribución se las ha marginado, se las ha excluido, se las ha menospreciado. Entonces tiene, como veis, una dimensión social muy importante el tipo de espiritualidad. La espiritualidad contemplativa es la espiritualidad de la gracia. Por lo tanto, la contemplación lleva, como os decía, al compromiso. Dice Merton, el verdadero contemplativo no está menos interesado que los demás en la vida ordinaria, ni menos preocupado. Está mucho más interesado y mucho más preocupado, porque es capaz de un interés mayor y de una preocupación más profunda, porque tiene esta experiencia de que todo es valioso, de que todo es expresión, de que la vida es valiosa y tiene que ser cuidada en todas sus expresiones, que la vida no tiene que ganarse la dignidad para que la cuiden. ¿Vale? Y por tanto la verdadera contemplación nos hace salir de una identidad separada, del yo separado, es decir, se produce una transformación de la identidad. Dejas de ser un ser separado, y ahí os pongo algunas de las características de quien vive como yo separado. Bueno, todos vivimos un poco así, ¿no? Es cuando estás identificado con una imagen mental, vives más en el pasado que en el futuro, estás distraído, lo diferente lo ves siempre como amenaza, estás en el control, sacas conclusiones rápidas de todo, porque quieres tener un cierre cognitivo rápido, porque no quieres la incertidumbre de ninguna manera. Estás centrado en resolver problemas, en trabajar, en tapar la falta, te sientes culpable o estás en la queja continua, estás a la defensiva. Y pasar de esa identidad a una identidad relacional, donde la persona ya no es un individuo, es una interrelación con la naturaleza, con el mundo, con todos los demás, ¿no? La persona se vive como cuerpo, como mente, como emoción, como espiritualidad. Panikkar le llama esto la experiencia cosmoteándrica. Quien está ahí no ve la diferencia como un peligro, sino que promueve a los demás y sus diferencias. Genera espacios de libertad. Ayuda a los demás, pero sin rescatarlos, es decir, dejando que sea el otro quien se promocione, ¿no? Vive no tanto desde un yo mental, sino de un yo experiencial con una actitud más fenomenológica, o sea, de atención a lo que hay, intentando que la vida me enseñe lo que yo todavía no sé. Vive conectado al cuerpo más que a la mente. Por eso Merton dirá en Nuevas Semillas de Contemplación, cuanto más unidos a Dios, más unidos estamos entre nosotros. Y el silencio de la contemplación es una profunda, rica e interminable sociedad. No solo con Dios, sino con los semejantes. Cuanto más estamos en soledad con Dios, más unidos estamos con la multitud. Experiencia de Louis Bill, ¿no? Y eso es lo que hace que él se haga toda una lectura de la sombra de la modernidad, denunciando todos estos aspectos que os digo, es una lectura de denunciar sobre todo la violencia, ¿no? El imperialismo, la discriminación, la guerra. Escribe contra la carrera de armamentos, contra la amenaza nuclear, contra la Guerra Fría, contra la guerra de Vietnam. Defiende la paz como lo fundamental, donde debemos estar todos unidos en la defensa de la paz. Y la paz no es simplemente ausencia de guerra, es toda una manera de estar en el mundo que recuerda un poco a lo que hemos hablado, ¿no? Critica el consumismo norteamericano. Dice, el ser humano confunde el ser y el tener, busca su identidad en las posesiones, vive atrapado en el trabajar. Propone una vida más sencilla y más consciente, una vida más contemplativa. Denuncia el racismo, las desigualdades, la explotación. Por lo tanto, la contemplación tiene también una posición ética y política necesaria.
se anticipa muchas preocupaciones ecológicas actuales. La naturaleza es fuente de sabiduría, lugar de revelación, realidad sagrada y por tanto que tiene que ser cuidada. Critica la mentalidad que reduce la naturaleza a un simple recurso económico. Y va también, lo que os decía antes, a recuperar esa necesidad del lado femenino, que él le llama la Hagia Sophia, la sabiduría femenina, ¿no? El rostro femenino del cristianismo. Esto es lo que Panikkar llamaría la cristianía, pasar de la cristiandad a la cristianía, a un cristianismo menos dogmático, menos institucional, más experiencial, más contemplativo, que se ve más como una sabiduría y una praxis amorosa que como una ideología y una teología. Pero además esto necesita que sanemos la herida patriarcal, y él lo hizo en la medida que pudo, precisamente a través de este proceso de amor con una mujer que fue su compañera, que le hizo salir de esa especie de cosificación que él tenía de la mujer, pero también de esa fragmentación de su identidad masculina desconectada del cuerpo, desconectada de la emoción, etc. Bueno, aquí os dejo un escrito de Merton donde él precisamente habla de que sus votos monásticos, es decir, su compromiso contemplativo, es un compromiso político. A través de mi vida monástica y de mis votos digo no a los campos de concentración, a los bombardeos, a los juicios políticos, a los asesinatos judiciales, a las injusticias raciales, a las tiranías económicas, a todo el aparato socioeconómico que se encamina a la destrucción global. Como veis, recuerda muchísimo al pensamiento ecologista, o a lo que ellos llamamos corrientes de transformaciones ecosociales. Y finalmente, el camino termina en lo que llamaríamos la integración final. Thomas Merton deja de ser ya un monje estadounidense. Por supuesto que lo es, pero su horizonte se convierte en algo universal. Comprende la humanidad como una sola comunidad. Por eso estudia todas las sabidurías, se pone en contacto con todos los maestros. La contemplación culmina en compasión, en la intuición cosmoteándrica, es decir, en ser totalmente yo y estar totalmente unido a todos y a todos sin dejar de ser yo. El sufrimiento de cualquiera es el sufrimiento propio. Si tiran una bomba en Irak, nos la están tirando a todos. Toda la humanidad está recibiendo esa bomba. La experiencia espiritual no es apartarse del mundo, es abrazarlo desde una conciencia transformada. Y lo que propone es sanar esta modernidad, recuperar todo lo sano que tiene, pero incluir todas las sabidurías que han sido excluidas, las sabidurías de Oriente, de Latinoamérica, de África. Si no escuchamos todas esas voces, vamos al desastre, nos van a decir. Por eso digo que es un predecesor de Enrique Dussel y su idea de la transmodernidad, que es un poco esto. Vale, bueno, ahí os explico un poco la idea de la intuición cosmoteándrica. Y para llevar a cabo esto, él propone la necesidad de un nuevo monacato. Él nos va a decir, las instituciones espirituales actuales están decadentes e incluso son peligrosas. Necesitamos, como nuevos grupos, un nuevo despertar espiritual. Él va a poner la idea del Dalai Lama. El Dalai Lama, en un momento determinado, cuando Tíbet se viene abajo, todas las instituciones tibetanas se vienen abajo, le dice a sus monjes, ha llegado el momento de que cada uno se sostenga con sus propios pies, dejar de confiar en las instituciones, buscar sosteneros en los propios pies. Y dice Merton, esa es una declaración profética para todo el que siente el llamado contemplativo. Tenemos que dejar de poner el centro en las instituciones, en las tradiciones. Por supuesto que hay que recoger todo eso y es valioso, pero necesitamos un nuevo monacato. Él dice, donde hay un grupo que cultiva la unificación, ahí hay un monasterio. Donde se cultiva la contemplación, el ecumenismo y el compromiso social, eso es un monacato. Da igual que sea religioso o no lo sea. Da igual que se llame monástico o se llame ecologista o feminista. Eso es un grupo contemplativo. Los nuevos monjes son aquellos que son la conciencia crítica contemplativa de la modernidad. Esa es nuestra función hoy. Ser personas que rescaten todo lo positivo de esa modernidad emancipadora y que critiquen toda esa modernidad que ha machacado precisamente a los pueblos contemplativos y a nosotros mismos. Y por lo tanto, esa es la voz, que es lo que hizo Merton. Él es, en el sentido, es la vanguardia de este nuevo monacato. ¿Vale? Por eso digo que la transmodernidad es un sueño mertoniano en gran medida. Esta idea que propone Enrique Dussel de
de integrar todos los saberes, de una sociedad donde se integren, donde se salga de la dictadura epistemológica de las universidades europeas hacia unos saberes que se abren a todo, hacia una sociedad mucho más plural, etcétera. Todo esto para una monja o un monje hecho desde el encuentro con Dios y la presencia de Dios, del misterio, ¿no? Y por eso me gusta mucho y con eso lo termino, este texto donde Merton descubre qué es un ser humano integral. Dice, la persona que ha logrado la integración final ya no se halla limitada por la cultura en la que ha crecido. Ha abrazado la totalidad de la vida. Ha experimentado las cualidades de todo tipo de vida, la existencia humana ordinaria, la vida intelectual, la creación artística, el amor humano, la vida religiosa, y trasciende todo eso al tiempo que retiene todo lo mejor y universal que hay en ello, dando a luz un ser integral. Posee una visión y una experiencia unificada. Con esa visión puede aportar libertad, espontaneidad a la vida de los demás. Eso es lo que los nuevos monjes tenemos que hacer. Ser esa voz contemplativa, pero que de alguna manera ni es la voz apocalíptica, ni es la voz extractivista y desarrollista. Es la voz de los contemplativos en el mundo, ¿no? Vale. Y si me lo permitís voy a cerrar para que escuchéis un poquito a Merton. Es un vídeo de la última conferencia de Merton donde vais a escuchar cómo dice, ahora me voy y voy a desaparecer, ¿no? Y vais a escuchar algunas de las cosas que os he comentado. Si no lo oís, me lo decís, ¿eh? Hasta ahora no se oye. No. Se tiene que oír una música ahora. ¿Y lo veis? Ya se oyó. Pero no lo veis, ¿no? No lo vemos. Ah, esperad. Es que me ha parecido eso, que no lo veíais. Esperad, que lo voy a volver a compartir porque me parecía que no se veía. Perfecto. Esperad, a ver si así... ¿Lo veis ahora? Sí, ahora perfecto. Vale. Sí se ve. Perdón, que hemos empezado. Vamos a empezar al principio. Son 5 minutos, ¿eh? Man living under certain economic conditions is no longer in possession of the fruits of his life. His life is not his. His life is lived according to conditions determined by somebody else. And I would say that on this particular point, which is very important indeed in the early marks, you have a basically Christian idea. Christianity is against alienation. Christianity revolts against an alienated life. The Dalai Lama himself made every effort to coexist with communism, and he failed. And he said, frankly, from now on, brother, everybody stands on his own feet. To my mind, that is an extremely important monastic statement. It is, if you forget everything else that has been said, I would suggest you remember this for the future. From now on, everybody stands on his own feet. This, I think, is what Buddhism is about, it's what Christianity is about, what monasticism is about, if you understand it in terms of grace. That is to say, it's not a Pelagian statement by any means, but it is a statement to the effect that we can no longer rely on being supported by structures which may be destroyed at any moment.
by a political power, a political force. You cannot rely on structure. According to the Marxist formula, in which communism consists in a society where each gives according to his capacity and each receives according to his needs. Now, if you will reflect for 2 seconds on that definition, you will find that's a definition of a monastic community. That is precisely what monastic community life has always attempted to do. And it is my personal opinion that monastic community life is really the only place in which this can be done. It can't be done in communism. It can be done in a monastery. I'm subject to correction on this particular point. This is just a personal idiosyncrasy of mine, perhaps, but that's my belief. And I believe that by openness to Buddhism, to Hinduism, and to these great Asian traditions, we stand a wonderful chance of learning more about the potentiality of our own traditions, because they have gone, from the natural point of view, so much deeper into this than we have. So I will conclude on that note. I believe the plan is to have all the questions for this morning's conferences this evening at the panel. So I will disappear from view and we can all have a Coke or something. No, muchísimas gracias. Bueno, lo paro ahí, porque básicamente era un poco que lo escucharais y algunas de las cosas que hemos comentado que las escucharéis de su boca. Bueno, veo que me he ido mucho de tiempo. Espero no haberos cansado demasiado. Sí, y bueno, muchísimas gracias, José Antonio. No, siempre es una riqueza escucharte y justamente todo esto pues se complementa a todo lo que nos quieres compartir, ¿no? Que es la relación en la contemplación. Merton es un ejemplo maravilloso para compartir todo esto. Y yo creo que hoy, como bien dices, es algo que es actual y que justamente ahorita escuchando también la encíclica del Papa, por un lado, hay mucho de esto en común y creo que vale la pena también retomar. Yo esperaré tu escrito, que seguramente escribirás algo el tema y lo compartiré también. Y creo que, bueno, pues primero que nada agradecerte este momento y agradecer a Somos Christians por este espacio y que justamente no debemos olvidar a una persona como Merton que nos está haciendo un llamado a cómo vivir una espiritualidad, como tú dices, contemplativa, pero rica hacia y para los demás en relación, en una unión con todos y con Dios, ¿no? Y que verdaderamente, pues yo creo que es un ejemplo maravilloso para compartir. Y pues nos hiciste un recorrido padrísimo. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y tenemos que dejar el espacio, pero bueno, pues estamos muy agradecidos y pues, seguiremos en contacto porque de aquí saldrán muchas cosas más adelante seguramente. Y bueno, decirles a todos los del grupo de Merton que seguiremos en septiembre. Más posiblemente también invitaremos a Rafael de Pascual, a Sofía Piazzo, a otros pensadores de Merton también. Y como tú bien dices, José Antonio, algo que me encantó, Merton no es nada más que seas experto o no en Merton, más bien ser tocado por Merton. Una persona que es tocada por Merton te implica y te lleva a la vida y te lleva a repensarte en dónde estás y cómo caminar, ¿no? Esta espiritualidad. Pues Sí. Nada, José Antonio, muchas gracias y no Pues sé nada, si quieres dar muchísimas una gracias. última palabra. Pues muchas gracias por dejarme compartir esta pasión por Merton que compartimos y nada, seguimos en el camino, ¿vale? José Antonio, un mail, por favor, Sí, para mira, mi mail escribirte. es muy fácil porque es caminante@hotmail. Pero es, hay que poner es. Si pones .com no me llega. Caminante@hotmail.es. Entonces, si alguien quiere contactar conmigo, pues me escribe
A lo mejor no le voy a responder muy rápido, pero le voy a responder en cuanto pueda, ¿vale? Mirad, os iba a pedir que cerráramos con una oración, si os parece, y ya con eso lo cerramos, ¿vale? Una oración de Merton y ya cerramos. Que la conoceréis, es la conocida oración de la victoria del amor, que dice así: Oh Dios, somos uno contigo. Tú nos has hecho uno contigo. Tú nos has enseñado que si nos abrimos el uno al otro, moras en nuestro interior. Ayúdanos a preservar esta apertura y a luchar por ella con todo nuestro corazón. Ayúdanos a darnos cuenta de que no puede haber entendimiento allí donde hay rechazo mutuo. Oh Dios, al aceptarnos los unos a los otros de todo corazón, completamente, plenamente, te aceptamos a ti, y te damos gracias, y te adoramos, y te amamos, con todo nuestro ser, porque nuestro ser está en tu ser, y nuestro espíritu está arraigado en tu espíritu. Llénanos pues de amor, y que el amor nos una cuando emprendamos nuestros diversos caminos, unidos en este único espíritu que te hace presente en el mundo, y que te permite testimoniar que la realidad última es el amor. El amor ha vencido. El amor es victorioso. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Antonio, y gracias a todos y todas por estar aquí. Tenemos el correo de José Antonio, yo se los compartiré también en el grupo más adelante. Y pues tenemos que cerrar por cuestión de espacio y les agradezco y muchísimas gracias, José Antonio. Seguimos en contacto, Muy ¿no? bien. Y pues agradeciéndonos, nos quedamos con muchas preguntas y muchas ganas de seguir conversando contigo. Desafortunadamente el espacio es corto para todo lo que nos compartiste. Pero gracias y un abrazo a todos, que tengan un bonito día. Nada, un placer. Hasta luego entonces. Nos vemos.